Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de varios pronósticos meteorológicos que, la verdad, apuntan a un evento atmosférico mayúsculo para mediados de febrero de 2026. La señal es muy clara, sí. Es que es inequívoca. Se confirma un calentamiento estratosférico súbito, un fenómeno que es capaz de desestabilizar por completo el vórtice polar. Que es, para que nos hagamos una idea, el gran director de orquesta del invierno en el hemisferio norte. Exacto. Pero aquí es donde la historia se complica y para mí se vuelve fascinante. Justo cuando ese colapso del vórtice debería desatar el frío, va y se topa de frente con lo que podríamos llamar una interferencia atmosférica. Una fuerza contraria. Justo. Una fuerza que nace a miles de kilómetros y que va a reescribir el guión para Norteamérica y Europa. Así que la misión de hoy es entender qué es exactamente el vórtice polar, qué implica este calentamiento a 50 kilómetros de altura y, sobre todo, cómo se va a resolver esta colisión de titanes. Es que lo que hace que este evento sea tan especial y un verdadero rompecabezas para los meteorólogos es precisamente eso. Que no es un evento aislado. Para nada. Estamos ante la interacción de dos sistemas a escala planetaria. Uno que se gesta en la oscuridad helada de la estratosfera polar y otro es una onda de tormentas que viaja por los trópicos. Es una configuración que no se ve todos los años, la verdad. Pues vamos a desgranarlo. Empecemos por la pieza central, el vórtice polar. Es un término que oímos mucho en las noticias, casi siempre asociado a olas de frío extremo, pero ¿qué es realmente? Yo a veces me lo imagino como una especie de peonza gigante de aire helado girando sobre el polo norte. Pues mira, esa analogía de la peonza es perfecta. Técnicamente es una vasta área de bajas presiones con vientos muy intensos. Girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso es. Y su función en invierno es actuar como un contenedor, un muro giratorio, como decías, que mantiene el aire más gélido del planeta confinado allá arriba. Entendido. Y en los informes he leído que se habla de un vórtice estratosférico y otro troposférico. ¿Son dos cosas distintas o son parte de lo mismo? Porque a veces se resulta un poco confuso. Es una pregunta clave. Son, digamos, las dos caras de la misma moneda. Imagínalo como un edificio de dos plantas. Vale. La planta de arriba, a unos 20-50 kilómetros de altura, es el vórtice estratosférico. Es más perfecto, más simétrico. La planta de abajo, donde vivimos, es el troposférico. El que nos afecta. El que nos afecta directamente, sí. Más caótico, con sus borrascas y frentes. Ambas partes están conectadas. Y lo que pasa arriba, en la estratosfera, acaba influyendo y mucho en lo que ocurre abajo. Claro, hay una conexión. Entonces, el estado de esa peonza determina si tenemos un invierno tranquilo o uno más movido, ¿no? Exactamente. Si el vórtice polar está fuerte, la peonza gira rápido y sin tambalearse. El muro de vientos es casi impenetrable. Y el aire ártico se queda en su sitio. En su sitio. Para lugares como Estados Unidos y Europa, eso suele traducirse en inviernos más suaves. El problema, y el interés de este análisis, es cuando esa peonza empieza a tambalearse. Cuando el muro se debilita y empieza a tener fugas. Precisamente, si el vórtice se debilita, los vientos se ralentizan, la circulación se vuelve ondulada y es como si el muro se agrietara. ¿Y por ahí se escapa el frío? Se descuelgan bolsas de aire gélido, auténticos ríos de frío. Es importante aclarar que un vórtice débil no garantiza una ola de frío en tu ciudad, pero aumenta de forma espectacular la probabilidad de que ocurran. Y eso nos lleva de cabeza al evento que tenemos entre manos. Los pronósticos apuntan a una perturbación masiva de ese vórtice a mediados de febrero, causada por un calentamiento estratosférico súbito. Vaya nombre. O SSW, por sus siglas en inglés, que es como suele aparecer en los mapas. Y por lo que he visto, el nombre no exagera, ¿eh? Se trata de un aumento de temperatura y presión rapidísimo en esa planta de arriba. Rapidísimo y brutal. Estamos hablando de que la temperatura a 30 kilómetros de altura sobre el Polo Norte puede subir 40 o incluso 50 grados Celsius. 50 grados. En apenas un par de días. Es uno de los cambios de temperatura más drásticos que se pueden observar en nuestra atmósfera. Es una cifra que cuesta asimilar a esa altitud. ¿Y qué provoca una subida tan bestial? Es una reacción en cadena que empieza abajo, en la troposfera. Grandes sistemas de altas y bajas presiones, al chocar con montañas como las Rocosas, generan unas ondas atmosféricas gigantescas. Ondas planetarias, creo que las llaman. Esas son.
A veces son tan potentes que viajan hacia arriba, salen de la troposfera y rompen como una ola en la playa, pero en la estratosfera. Vaya, Y al romper, depositan toda su energía, frenan los vientos del vórtice y provocan ese calentamiento por compresión del aire. es fascinante, como si una ola del océano subiera hasta el cielo y rompiera allí. Y según los modelos, para este evento de 2026, esa ola va a ser tan fuerte que directamente partirá el vórtice en dos. Sí, la visualización es muy clara. Si imaginamos el vórtice como un globo de aire frío, el calentamiento actúa como dos manos que lo aprietan por los lados. Lo deforman, lo estiran y lo dividen en dos núcleos hijos. Dos vórtices más pequeños. Exacto. El pronóstico muestra que uno se quedará sobre Norteamérica y el otro será empujado hacia Eurasia. En un escenario normal, esa sería la señal de salida para el frío. El guión clásico, por así decirlo. Recuerdo eventos pasados como el de 2018 que trajo la famosa Bestia del Este a Europa. Aquello fue un caso de libro, ¿no? El de 2018 fue un ejemplo perfecto de causa y efecto. La señal del colapso se propagó hacia abajo sin oposición y el resultado fue un frío durísimo y generalizado. Pero esta vez no. Lo que hace tan especial a este pronóstico de 2026 es que esta vez el guión tiene un giro inesperado. Hay un actor secundario que va a robar todo el protagonismo. Aquí es donde se pone la cosa de verdad interesante. Justo cuando la señal de frío empieza a descender, se encuentra con esa fuerza contraria. Y esa fuerza tiene otro nombre complejo, la oscilación Madden-Julian. Oscilación. ¿Qué? Oscilación Madden-Julian, OMJ. Es el rey de la variabilidad tropical. A ver, explícame eso de forma sencilla. Pues para simplificarlo mucho, podemos imaginarla como una gigantesca y organizada onda de tormentas del tamaño de un continente que viaja lentamente hacia el este por los trópicos. Dando la vuelta al mundo. Dando la vuelta al mundo en unos 30 a 60 días. Es como una especie de mini El Niño itinerante. Vale, una onda tropical gigante. Pero aquí es donde me pierdo un poco. ¿Cómo es posible que una perturbación de tormentas en el Océano Índico pueda frenar en seco un evento que se origina a 50 kilómetros sobre el Polo Norte? Parecen dos mundos desconectados. Es la magia de la teleconexión atmosférica. Esa onda de la OMJ no solo mueve nubes, también altera los patrones de presión a escala planetaria. ¿Cómo? Al potenciar la convección en una zona del trópico, genera otras ondas de Rossby, que se propagan hacia latitudes medias, como las ondas en un estanque. Y da la casualidad de que para estas fechas la OMJ estará en una fase que genera un fuerte sistema de altas presiones sobre Norteamérica. O sea que tenemos por un lado la señal del vórtice roto intentando crear bajas presiones y frío desde arriba. Y por otro, la señal de la OMJ, creando altas presiones y calor desde los trópicos. Y chocan. Chocan de frente. Es un choque de titanes en toda regla. Y este conflicto provoca lo que llamamos un desacoplamiento. La conexión entre la estratosfera y la troposfera, ese cable que une las dos plantas del edificio, se corta. Se corta temporalmente. Exacto. La señal de frío que baja desde 50 kilómetros llega a la troposfera media y se encuentra un muro de altas presiones que le impide seguir bajando. La consecuencia es totalmente contraintuitiva. Mientras en los mapas de altura se ve el apocalipsis invernal, en la superficie, en el centro y este de Estados Unidos, lo que se va a sentir es Calor. un periodo de temperaturas anormalmente altas. Es una de las ironías más grandes de la meteorología. Me lo imagino. Y subraya la dificultad de la predicción. Los modelos numéricos sufren muchísimo para resolver estas batallas. Tienen que simularlo todo a la vez. Y un pequeño error en la posición de la OMJ puede cambiar radicalmente el pronóstico para un continente entero. De acuerdo. Con esta batalla campal, ¿cómo se traduce esto en el tiempo que vamos a notar en la calle? Desglosemos el pronóstico. ¿Quién gana la pelea en Norteamérica y quién la gana en Europa? Empecemos por Norteamérica. La clave aquí es que la interferencia de la OMJ, aunque potente, es transitoria. Es una onda que se mueve. Es como un foco de luz que pasa, ¿no? Muy buena analogía. Ilumina con fuerza durante un tiempo, pero luego sigue su camino. O sea que esa barrera protectora contra el frío no va a durar para siempre. Correcto. Los pronósticos a más largo plazo, para la tercera y cuarta semana, ya muestran cómo la onda de la OMG se aleja. A medida que su influencia se desvanece, el cable que conecta la estratosfera con la superficie se restablece. Y la señal de frío, que estaba ahí esperando. Que ha estado esperando pacientemente en las capas altas, por fin tiene vía libre para descender. Y entonces el frío que llega con retraso finalmente se presenta a la fiesta. Sí.
Los modelos muestran claramente el regreso de las anomalías de bajas presiones sobre el norte y el este de Estados Unidos y Canadá. Este patrón es el que abre la puerta de par en par para que el aire ártico se descuelgue. Resumiendo para Norteamérica. Primero calor paradójico y después, a finales de febrero, principios de marzo, el regreso del invierno. El regreso del invierno en toda regla, sí. Entendido. Y Europa, la historia allí es completamente distinta, porque imagino que sí. La historia es muy distinta. Y la razón es la geografía del propio colapso. ¿Recuerdas que se dividía en dos núcleos? Sí. Pues uno de ellos, el más potente, es desplazado directamente hacia el hemisferio oriental, sobre Siberia y el norte de Europa. Lo que lo coloca en una posición de ataque perfecta para afectar a Europa sin que la OMJ le moleste. Exactamente. La influencia de la OMJ se concentra sobre el Pacífico y Norteamérica. Europa queda fuera de ese escudo. Por lo tanto, el pronóstico para el continente europeo es mucho más directo. Un resultado más clásico, por así decirlo, sin giros de guión. Así es. El descenso de aire frío es mucho más franco. Los pronósticos ya sugieren que empezará a afectar al norte y este de Europa para luego intentar extenderse hacia el oeste. La clásica batalla entre el aire frío continental y el aire del Atlántico. La misma de siempre. Pero la presencia de un núcleo del vórtice tan cerca favorece que las temperaturas por debajo de lo normal ganen terreno. Por lo tanto, a principios de marzo, mientras Norteamérica estaría empezando a sentir ese frío tardío, es muy probable que Europa ya lleve un tiempo inmersa en condiciones invernales. Esa es la tendencia más probable que marcan los modelos ahora mismo. El resultado para Europa es más inmediato y previsible, una mayor probabilidad de frío. Vale, creo que tenemos la imagen completa. Vamos a recapitular esta historia atmosférica. Tenemos un evento de calentamiento masivo a punto de partir en dos el vórtice polar a mediados de febrero. Algo que normalmente sería el pistoletazo de salida para una ola de frío generalizada. Pero esta vez no. Entra en escena un invitado sorpresa desde los trópicos, la oscilación Madden-Julian, que provoca un choque de titanes. Y levanta un muro temporal de calor sobre Norteamérica, invirtiendo el resultado esperado. Una interferencia que lo cambia todo. Finalmente, a medida que esa interferencia se marcha, la realidad del vórtice colapsado se impone. El frío, que estaba esperando, desciende sobre Norteamérica. Mientras que en Europa, que no tenía ese escudo, las condiciones invernales se habrán instalado de una forma mucho más directa. Es un ejemplo espectacular de la interconexión del sistema climático. Muestra que no podemos mirar solo al polo para predecir el invierno. Para nada. Hay que mirar a todo el planeta. Las piezas están conectadas de formas que a veces son muy poco intuitivas. Totalmente. Una historia increíble. Y nos deja con una reflexión final. ¿Quién habría imaginado que una agrupación de tormentas eléctricas sobre el Océano Índico podría alterar y retrasar el impacto de un colapso del vórtice a 50 kilómetros sobre el Polo Norte? Es verdad. Esto plantea una pregunta muy interesante sobre los límites de lo que podemos predecir. A medida que nuestra comprensión de estas interacciones mejora, ¿hasta qué punto seremos capaces en el futuro de anticipar estas batallas atmosféricas? ¿Y con cuánta antelación? Es algo en lo que pensar.